Hola, mi nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy recibimos de nuevo a Diego César Pedrera para que nos hable del asedio de Cova d'Arsa, que se prolongó durante casi 2 semanas entre finales de junio y principios de julio de 1924 en el marco de la guerra librada entre España y la efímera República del Rif en el primer tercio del siglo XX. Se trata de un episodio heroico en el que un grupo de soldados, encaramados en lo alto de una loma, en el desfiladero del río Lau, consiguieron aguantar la embestida de las tropas de Azelkrim. ¿Y por qué se ha interesado César por este episodio bélico? Pues simplemente porque en aquella guarnición había 22 soldados cacereños. Se trata de un acontecimiento que bien merecería un lugar destacado en la historia, pero que por desgracia, y como suele ser habitual, ha sido sepultado por el inexorable paso del tiempo. Ya nadie se acuerda de aquellos héroes, y esa es una de las razones principales que se propuso César cuando me planteó que charláramos de este asunto en el podcast. Rescatar la memoria de aquellos valientes extremeños que pasaron las de Caín hasta que fueron liberados por las columnas de socorro que al mando del general Serrano y con la participación del entonces teniente coronel Franco consiguieron romper el cerco y poner a salvo el honor de nuestra bandera. De esto y de mucho más, queridos oyentes, trata el episodio de hoy. Así que, sin más dilación, os dejo en compañía de Diego César Pedrera. En la brecha, con José Antonio Méndez y Diego Pedrera. Don Diego César Pedrera, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Comentarios desde la Barrera. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Méndez. Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Nueva colaboración en tu sección En la brecha, que ya comentamos en el episodio anterior que vas a traernos, pues historias que no son tan conocidas para el público en general, relacionadas sobre todo con Extremadura. Y esta noche en concreto, César, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, Méndez, esta noche vamos a hablar de valientes, de un episodio muy crudo en mitad de una terrible guerra como fue la que libramos en el norte de África, en el norte de Marruecos a mediados del siglo XIX y principios del XX, y donde muy a su pesar pues participaron un puñado de paisanos. Se trata de la heroica defensa de una posición que no dejaba de ser un cerro pelado de unos 200-300 metros de altura en el Valle del Lau y llamada esa posición Cova d'Arsa. Es decir, César, vamos a hablar de los héroes de Cova d'Arsa, un asedio que tuvo lugar efectivamente a finales de junio, principios de julio de 1924, en una posición que estaba defendida por el Regimiento de Infantería Serrallo 69 y del que formaban parte muchos cacereños, ¿no, César? Sí, allí les tocó pelar la milia a 22 paisanos nuestros y consiguen una gesta que pasa a la posteridad. Lo que ocurre es que aquí en Extremadura se conoce bien poco. Yo he de decir que de esta historia me entero relativamente hace poco, cuando un compañero de mi mujer llamado Felipe, que es un tío que le gusta mucho la historia aquí de nuestra tierra, pues me pasa el libro de Miguel Ángel Rodríguez Plaza. Este señor es de Oliva de Plasencia y comandante del ejército, y se titula 22 héroes cacereños. Aquí este señor nos da a conocer un episodio real que por lo menos a mí pues me puso los pelos de punta por todo, ¿no? Por el
primero por el sacrificio de unos humildes soldados en una guerra que no comprenden. También hablamos de una lucha prolongada en el tiempo, en un lugar dejado de la mano de Dios, copado por fieros enemigos, pasando hambre, sed, porque, bueno, tienen las reservas limitadas, también la munición se les acaba medio agotando. Yo, la verdad, que de este episodio he tenido conocimiento pues cuando tú me propusiste hablar de él en el podcast, y sí, mirando por internet te das cuenta de que es pues una historia realmente titánica. Pero si te parece bien, César, para situar un poco en contexto, para que nuestros oyentes hagan una idea de dónde estamos, de en qué momento de la historia estamos, simplemente, pues eso, situar en el contexto, porque ese hecho de armas, el de Cova d'Arsa, tiene lugar en 1924. A nivel europeo, bueno, pues estamos en los felices años 20, en el periodo de entreguerras, final de la Primera Guerra Mundial, principio de la Segunda, con Mussolini y Hitler ya haciendo de las suyas, que, bueno, ya te digo, César, que lo llaman los felices años 20, pero que se estaba creando un caldo de cultivo bastante importante para lo que vendría después, ¿no? Sí, vendría poco menos que el exterminio en pleno corazón de Europa. Y sí, felices años 20 para algunos. Aquí también te voy a decir que, bueno, que España no se pringó demasiado ni en la primera ni en la segunda, pero lo de felices años 20 aquí en España por lo menos no podemos atribuir. En la Primera Guerra Mundial fuimos neutrales. En 1923, como estaba comentando anteriormente, bueno, pues Mussolini, bueno, en 1922, Mussolini llega al poder en Italia. Hitler en 1923 intenta el fallido golpe de Estado del Putsch en Múnich. Y en 1924, ya en cuanto al contexto específico de España, pues César, venimos de perder un imperio colonial, ¿no? Venimos del desastre del 98 con la pérdida de Cuba, de Filipinas, de Santo Domingo. Estamos en la etapa de la restauración, que se inicia con Alfonso XII y con Antonio Cánovas del Castillo, que es el que idea todo este periodo histórico fundamentado en la Constitución de 1876. Y en 1924, cuando tiene lugar el acontecimiento de Cova d'Arsa, pues gobierna Miguel Primo de Rivera, reina Alfonso XIII, Miguel Primo de Rivera, que en septiembre de 1923, da un golpe de Estado, establece un directorio militar. Y en ese contexto, aunque la guerra de África, ahora creo que nos puedes comentar tú un poco alguna generalidad, viene de finales del siglo XIX, pero cuando Primo de Rivera llega al poder, César, uno de los principales problemas que se encuentra es solucionar la guerra de África, ¿no? Finiquitar la guerra de África con éxito para nuestras armas, claro. Sí, aquí deberíamos detenernos un poco, ¿no?, para explicar por qué se combatía en el norte de África. Básicamente por las ciudades de Ceuta y Melilla, que teníamos un control sobre ellas. Bueno, es que son España. Ahora ha habido unas polémicas declaraciones de una exministra, ¿no?, diciendo que, poniendo en tela de juicio, ¿no?, que si son de España, si son de Marruecos. Bueno, hay que decirle a esta señora, para empezar, que es que Ceuta y Melilla no es que sean de España, es que son España. Esa señora, César, es María Antonia Trujillo, profesora de la o ex profesora, antigua profesora de la Facultad de Derecho de Cáceres, efectivamente ministra, creo que de Vivienda, con Zapatero, y que hace un par de semanas pues se ha descolgado con esas declaraciones donde no la han secundado ni los suyos, ¿no, César? Ni siquiera los del PSOE, ¿no? A ver, es que está diciendo una incongruencia. Pero bueno, aparte de esa polémica, mira, te voy a contar algo personal acerca de las vacaciones, estas vacaciones de verano. Yo he estado en Gibraltar y, bueno, a pesar de esa anomalía histórica, podemos decir, ¿no?, ese pedazo de roca, ¿no?, inglesa en territorio español, bueno, allí yo estuve sondeando a gente de allí, a llanitos y tal, le pregunté y, bueno, ellos se sienten profundamente británicos. Y es que lo mismo pasa en Ceuta y en Melilla. O sea, es que no se puede ir en contra de algo tan obvio.
Y bueno, no hay que olvidar la influencia que no el dominio de España en el norte de Marruecos, en Argel, en Túnez, a lo largo de la Edad Moderna. Eso es incuestionable, como también lo fue por medio mundo. ¿Qué sucede? Pues como tú bien has dicho, en el 1898, pues perdemos las pocas posesiones que nos quedaban y pues al otro lado del estrecho conservamos un terruño pedregoso, como lo era el Rif, como era Gomara, como era Yebala, donde España ejercía protectorado. Protectorado a partir del 1906. Esta repartición de tierras del Sultanato de Marruecos se hace de aquella manera en la conferencia de Algeciras. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, intervienen todas las naciones, digamos, poderosas de Europa, y de lo que se trata es del control colonial, ya digo, de gran parte de Marruecos, que por cierto estaba hecho unos zorros, y aparte pues debía mucha pasta a mucha gente, entre ellos a los alemanes. Los alemanes querían intervenir allí, querían tener un dominio, los franceses también. ¿Qué sucede? Que bueno, que los ingleses preferían tener enfrente a los españoles, que era una nación muchísimo más débil, por el tema del control del estrecho, y aquí, pues bueno, esto se viene a partir, a España le toca bailar con la más fea, que es la zona norte de Marruecos, ya digo, el Rif, Yebala, Gomara, mientras que Francia se queda con las tierras del sur, que son más fértiles, más pacíficas, y bueno, ya digo, a nosotros nos toca lidiar especialmente con los rifeños, ¿no? Que encima es un pueblo indómito que ningún imperio ni sultanato ha conseguido meter en verea. Y bueno, sobre el papel a España pues tampoco le vino mal aquel regalo, ¿no? Aquellas tierras, aunque fuera un regalo envenenado. Porque bueno, el nuevo territorio concedido pues habría un corredor entre Ceuta y Melilla. Por allí había plomo, había hierro por explotar, poco, tampoco mucho. Se montan algunas minas, se hacen obras del ferrocarril. También hay que decir que después del desastre del 98, donde, como tú bien has dicho, perdemos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pues el norte de Marruecos también se convierte en el empeño, en la razón de existir de un ejército atrasado e hipertrófico como era el español. Era un ejército totalmente desfasado. Si te descuidas había más jefes que indios. Era también un ejército bastante corrupto porque había muchos chanchullos de retaguardia. Y bueno, pues ya digo, a España, a bote pronto, pues aceptó aquellas nuevas tierras como una oportunidad, sobre todo para seguir siendo una potencia, ya no de primer orden, pero sí de segundo. ¿Pero qué pasa? Pues que el norte de Marruecos durante muchas décadas solo nos dio quebraderos de cabeza y vistió de luto a medio país, porque por controlar esa porción de territorio que beneficio solo dio a unos pocos, pues padecimos terribles disgustos, ¿no? Y aquí habría que hablar de las guerras de Prim, las guerras de Margallo, este paisano de Montanche, que además la diñó en mitad de los combates. También tenemos otro episodio trágico, como es el del Barranco del Lobo. Esto no lo sé, creo que es en 1909, te hablo de cabeza, no lo tengo anotado. Y después vendría ya el desastre de Anual. ¿Qué pasa? Que Alfonso XIII se encoña del general Silvestre, que le promete que va a acabar con el tema del Rif, además de una atacada, y bueno, hace un avance récord sobre la línea rifeña, deja toda la retaguardia a todas las cabilas compradas por oro, y se mete el general Silvestre, se mete en la boca del lobo, el Anual. Sí, un desastre que costó pues cerca de 12.000 muertos, entre ellos, bueno, pues 9.000 españoles y unos 2.500, 3.000 rifeños leales a España. Y precisamente ese desastre de Anual dicen que fue uno de los motivos, César, por los que Miguel Primo de Rivera también se decidió a dar el golpe de Estado, poco menos que para salvar la corona, el trono de Alfonso XIII, porque después del desastre, creo que sabes que se encargó el famoso informe Picasso,
al general Picasso para depurar las responsabilidades por el desastre. Y aparte de Silvestre, como tú has nombrado, pues el general en jefe del ejército español, que era Alfonso XIII, no salía bien parado. Fue dar el golpe de Estado por parte de Primo de Rivera y el informe Picasso pues quedó totalmente olvidado. César, ¿tú estás de acuerdo con esa teoría? Aquí es que encadenamos un error tras otro. Primeramente, Silvestre, o sea, el general Silvestre era, digamos, un referente dentro del ejército. Había estado combatiendo en Cuba, su valentía y su suerte estaba fuera de toda duda. Entonces, bueno, Alfonso XIII se apoyó mucho en él, le dejó hacer, pero claro, la estrategia era errónea porque es que había dejado a las cabilas detrás compradas por oro, y el rifeño siempre va con el que gana. En un principio, si ven a los españoles fuertes, pues salían con los españoles, pero Abdelkrim, que fue el cabecilla rifeño, que por cierto nos tenía cogida la medida porque Abdelkrim estuvo durante mucho tiempo trabajando para la administración española, también fue periodista del Telegrama del Rif, o sea, que sabía de qué pie cojeábamos. Pues bueno, supo unir a todo ese pueblo, como era el rifeño, que por norma general estaba enfrentado entre sí. Había guerras, siempre solía haber guerras entre las propias cabilas rifeñas. Lo que pasa es que este señor sí que supo unir a todos esos pueblos y hacer un enemigo común con los españoles. Y nos dio donde más dolía. Luego también en el desastre anual hay que citar que prácticamente toda la policía indígena, que era, digamos, que era la tropa de choque del ejército español, pues chaqueteó en un momento. Y aquello fue una espantada, o sea, una espantada general. El propio Silvestre se pegó un tiro en Anual antes de que empiece todo el desastre. Se suicidó. Bueno, hay también teorías, ¿no? Pero lo más seguro es que se pegase allí un tiro y acabase con su vida y dejase a sus hombres a merced de un pueblo homicida como era el rifeño. Y luego bueno, también, César, la guerra de África, aparte, por supuesto, de no contar con el beneplácito ni con el favor sobre todo del pueblo, ¿no? O sea, tú sabes que cuando se acometen este tipo de aventuras en el extranjero, pues es como que se corre una cortina de humo para que se olviden los problemas internos. Pero la guerra de África en concreto, César, en esa época, incluso dentro del propio ejército, pues existían una serie de rivalidades entre los africanistas y el resto del ejército, porque en África se ascendía rápidamente por hechos de armas, y el ejemplo más claro lo tenemos en el general Franco, en el dictador Franco, que con 33 años, pues creo que llegó a general. Y como te digo, César, creo que la guerra de África, dentro del propio ejército, había ahí como una especie de rivalidad entre los mandos y los oficiales, que tampoco gozaba de buena fama, ¿no?, entre los propios militares. Era un nido de intrigas. África era un nido de intrigas porque cualquier militar que quisiese ascender y hacer carrera previamente debía pasar por África, y aquí, aparte de Franco, podemos hablar de Godés, podemos hablar de Queipo de Llano, Agustín Muñoz Grande, también luego generales republicanos, ¿no?, que combatieron en la guerra civil, como el general Rojo, como Miaja. O sea, que el que era militar de carrera tenía que pasar sí o sí si quería llegar a ser algo por África. En África. Sí. Y luego hay que decir también que el general Primo de Rivera, cuando toma el poder, digamos, a la exigua sombra de Alfonso XIII, está por la labor de abandonar el protectorado, porque ve que es una sangría, una pérdida de recursos, de dinero y de una tierra que la verdad es que no da provecho alguno, salvo para varias minas, varias industrias así fuertes, varios empresarios. Pues allí no hay nada. Si es que, y hablamos también de un pueblo, ya digo, terriblemente combativo como es el rifeño. Y entonces, en un principio, Primo de Rivera está por la labor de abandonar aquello. Lo que pasa es que surge el choque entre Primo de Rivera y Franco. Y esto se da durante este episodio de Cova d'Arsa, como veremos un poquito más adelante.
El hecho, César, es que a la guerra de África se le pone fin con el desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925, aunque bueno, se siguen produciendo pequeñas escaramuzas hasta 2 años después, hasta 1927, y en el ínterin, César, que es a lo que vamos, pues tenemos que hablar de Cova d'Arsa, de la posición de Cova d'Arsa del Regimiento de Infantería Serrallo número 69, bueno, pues que estaba lleno de cacereños, de extremeños, que no tuvieron más remedio porque no se libraron, no pudieron pagar para librarse de la mili, dejaron el arado, cogieron el fusil y allí se vieron asediados por los jarqueños. ¿Qué nos puedes contar de ese asedio, César? Pues mira, solo 3 años después de esa carnicería que hemos estado hablando, de esa derrota sin paliativos como fue Anual, pues bueno, a 2 cacereños sorteados en quinta, la mayoría gente del campo, porque como bien dice, los ricos rara vez iban a la guerra porque para eso estaba la cuota, que eran las 2.000 pesetas que se pagaban. Sí, hacían la mili, pero no los mandaban a África. Entonces, cualquier hijo de una familia medianamente pudiente, pues lo que hacía era pagar esas 2.000 pesetas y se quedaba en Buscarse casa. un sustituto, ¿no, César? También. Un Eso primo. lo tienes tú escrito en una novela, ¿no? Sí, o un primo, también se buscaba un primo. La ley de reclutamiento en España pues era tremendamente injusta, pero como lo era casi todo. Es que estamos hablando del siglo XIX, principios del XX, era una sociedad bastante desigual y además que no se cortaba en un pelo. En un principio, sí, tú, por ejemplo, si tu hijo, imagínate que yo soy terrateniente, tengo dinero, tengo posible, no quiero que mi hijo vaya a morir a África, pues me cojo un primo, que suele ser un gañán de los que tengo ahí en el campo, y lo mando por mi hijo. Luego eso se sustituyó, eso ya no lo dejaron hacer, y para eso se implantó el tema de la cuota, ¿no? Que eran esas 2.000 pesetas. Y entonces, pues a estos 2 cacereños les toca destino a África y prestar servicio en Cova d'Arsa. ¿Por qué hay tanto cacereño en esa posición que hablamos de una posición de 42 soldados en total? Bueno, entre soldados, mandos, sí, telegrafistas y tal. Estamos hablando de una guarnición de 42 hombres y de los cuales 22 son cacereños. ¿Por qué? Bueno, aquí el alto mando, el Estado Mayor, pensó que si, a lo mejor con buen criterio, que si metían en esas posiciones a gente, bueno, pues cercana, ¿no ves? Paisanos, cacereños y tal, pues quizá el ardor combativo como que crecía. Gente dura de la tierra, ¿no? Que también venían de sus labores de agricultores y de ganaderos, estaban acostumbrados a pasar fatigas, ¿no? A pasar, bueno, incluso hasta hambre, César, me atrevería a decir, ¿no? Sí, totalmente. Y por eso plantan cara. Y por eso, porque son gente sufrida. Y si te parece bien, porque el libro este de Miguel Ángel Rodríguez Plaza, pues recoge, obviamente, los nombres de todos ellos, y yo creo que podría estar bien, ¿no? Si los citamos rápidamente. Claro, sí. Todos ellos son soldados. Por ejemplo, tenemos a Teodoro Olivares González, de Valverde de la Vera, Juan Loro Maeso, de Zorita, Juan Ollas Ávila, de Madroñera, Pedro Palomino García, de Zarza de Montanche, Pedro Martín Barrado, de Villamesía, Alfonso Loro Gutiérrez, de Miajada, Rufo Marín Durán, de Hinojal, Miguel Tejada Suita, de Cañamero, Nemesio Borrallo Nieto, de Escurial, Juan Pérez Lozano, de Zorita, Sabino Periáñez Martín, de Talaván, Manuel Cruz Cadena, de Torremocha, Saturnino Ceballos Rueda, de Plasenzuela, Remigio Suero Solano, de Huertas de Ánima, Luis Doroteo Jiménez Gómez, también de Huertas de Ánimas, que es una pedanía que está muy cerca de Trujillo, Rafael González Burgueño, de Garrovilla, Sebastián Marcelo González, de Botija, otro de Botija, Modesto García Tejada, Vicente Bonilla Silveira, de Alía, Juan Sojo Carranza, de Madrid-Galejo, Lorenzo Jiménez Felipe, también de Madrid-Galejo, y por último, Juan Jiménez Méndez, de Arroyomolinos de Montanche. Lo mismo es paisano tuyo, o familia, ¿no te suena? Méndez, pues mira, se lo tendré que preguntar a mi padre.
Estos son los que estaban en Cova d'Arsa cuando salía todo el pollo. Cova d'Arsa no es... bueno, para situarnos primeramente hay que decir que está entre Tetuán y Chauen, región de Gomara. Ya decimos que no es una duar, ninguna población, solo es la loma de un cerro donde los españoles tienen asentado un blocao, que el blocao viene siendo una construcción defensiva para dominar, bueno, para dominar no, más bien para observar una buena porción de territorio y controlar pues los posibles movimientos del enemigo, ¿no? De esa tribu rifeña o esas cabilas rifeñas. Los blocaos, que no dejan de ser un cercado ahí de sacos terreros o en el mejor de los casos un parapeto de piedra, donde normalmente se asienta una pequeña guarnición de soldados, hablamos entre 12, 50, las hay también, hay blocaos de 300 hombres, pero bueno, lo normal es eso, una guarnición pequeña, y todo ello perimetrado por una alambrada de espinas. Y los blocaos fueron la base de la defensa y el avance del ejército español por suelo marroquí durante ese primer cuarto del siglo XX. ¿Qué pasa con los blocaos? Pues que eran sumamente débiles ante cualquier acometida medio preparada, ¿no? de los cabireños. Porque, por eso que decimos, ¿no? Además es que esto es muy trágico, hay que darse cuenta de dónde metían a nuestros soldados, ya digo, guarniciones pequeñas, por norma general sin suministro de agua. ¿Qué pasa? Pues que tenían que hacer aguadas periódicamente, tenían que bajar a los focos cercanos o a fuentes o a ríos, y esto pues los exponía bastante ante emboscadas. Aquí también hablamos de que los que son destinados a esos blocaos suelen ser soldados bisoños, sin apenas instrucción militar. Cuando digo sin apenas instrucción militar es que iban al tiro en contadas ocasiones para ahorrar munición, porque el peso de las operaciones, la carne de cañón, pues eran la tropa indígena o bien pues cuerpos ya especializados como eran los regulares o los legionarios. Y bueno, estos soldados, ya digo, apenas cumplían, juraban bandera, pues periódicamente se le destinaban estos puestos. Y estos bloqueos pues dependían de los suministros que les llevaban los convoys militares, que igualmente eran vulnerables y que solían retrasarse. Entonces aquí hablamos de guarniciones que pasan sed, porque es que encima de suministros se les daba latas de sardina. O sea, latas de sardina que acentuaba más esa sed. Con los tejados de chapa. O sea, estamos hablando de cobertizos donde se hacinaban hombres asustados en pleno verano. Imagínate, con esa carencia de agua, comiendo sardinas bajo esa uralita o esas chapas, se cocían allí vivos. Luego el miedo que pasaban, porque es que bastaba un tiro durante la noche para levantar a toda la guarnición. Entonces, posiciones como estas, que por norma general pues quedaban aisladas, pues cayeron a racimo durante todo el protectorado. Es que yo no sé todavía a qué mente perversa del Ministerio de Guerra de aquella época se le ocurrió la brillante idea de los bloqueos, porque fue una decisión nefasta. Bueno, esa política de los bloqueos también se llevó a cabo en Cuba y luego finalmente, bueno, pues se demostró que aquello era un fracaso en toda regla y como estrategia militar pues no conducía a ninguna parte. Pero César, por lo que me estás contando entonces, nuestros soldados, aparte de mal municionados, estaban también mal alimentados, apenas contaban con instrucción militar. Supongo que el ataque a Cova d'Arsa fue totalmente inesperado, ¿no? Los pillaría por sorpresa. Ahí entiendo que la labor de los telegrafistas pues sería bastante importante para dar la voz de alarma y que se montaran las columnas que fueron a socorrer a nuestros soldados, ¿no? Nos vamos a situar, además vamos a hablar también de los telegrafistas, porque tienen un aparato muy interesante, pero digamos que no cayó de sorpresa, porque te comento, Abdelkrim, que nos había derrotado en Anual y había unido, como había dicho antes, a lo que viene siendo todo el pueblo rifeño, pues proclama la República del Rif. Y eso lo hace inmediatamente después de ganarnos la partida en Anual. ¿Qué pasa? Que ya en el 1924 decide expandirse esa república, decide expandirla a los territorios de Gomara. Y allí manda a sus lugartenientes de confianza, uno es su hermano, el otro es Geriro, que es
un cabecilla rifeño, además con bastante predicamento entre las cabilas. Y claro, de aquí de lo que se trata es de volver a prender la llama de la rebelión como había sucedido en Anual, ¿no? En julio de 1921. Y va a por la línea más débil que teníamos por aquella zona, por el Valle del Lau, que estaba dominado por esos bloqueos, que la verdad es que apenas podían resistir a un ataque medianamente decente de los cabileños, porque la República del Rif ya contaba con apoyos internacionales, con armas, con mercenarios, o sea, y eran buenos combatientes, eran de los mejores soldados que había, por lo menos por la parte de Europa y norte de Marruecos, porque a los franceses también le dieron pal pelo. Eso Pero te iba a bueno, preguntar, César. Los franceses en todo este encontronazo con los entre españoles y marroquíes se mantuvieron al margen porque ellos también tenían allí su protectorado, ¿no? sí, y uno de los errores, yo pienso, uno de los errores claves que tiene Abdelkrim es meterse a la vez con los españoles y los franceses. Porque al final, España y Francia deciden intervenir juntas, que eso vendrá luego ya posteriormente en el desembarco de Alucema. Francia pone los aviones, pone los barcos y España pone la carne de cañón, ¿no? Que son los hombres. Y ahí se acaba la efímera República del Rif. Y ese fue el gran fallo que tuvo Abdelkrim. Pero bueno, como decíamos, pues van allí los rifeños, levantan la rebelión contra los españoles y el objetivo es Chauen, ¿vale? Chauen es una ciudad santa que está dominada por los españoles. Yo creo que aquí básicamente lo que quiere hacer Abdelkrim es repetir la jugada. Quiere concentrar al Arca, que el Arca es el Arca o el Jarca, es el ejército de Abdelkrim, ¿no? Que está formado por diferentes cabilas. Quiere sitiar un punto crítico de la línea española, como es ese Valle del Lau, y donde está ubicada Covadarsa. Y bueno, lo que quiere hacer es provocar una estampida como la que sucedió en el 21 y que lleve a los españoles a refugiarse en Ceuta. No es poca cosa porque hablamos de otro posible desastre como el ocurrido en Anual. Además, la intrahistoria de esta ofensiva rifeña también es curiosa porque hablamos de esa tensa relación entre Primo de Rivera y los generales o los altos mandos africanos. Primo de Rivera sigue una política, pues eso, de ir cediendo terreno, de concentrarse en ciudades que sean más fáciles de proteger, diseña la línea Estella. Y bueno, los oficiales destinados en África, pues lo que quieren es seguir combatiendo porque creen que esto es un problema militar que debe ser solucionado por las armas, y Franco el primero. Y claro, esto provoca muchas tensiones, ¿no? Aún así, bueno, ya centrándonos en los defensores de Covadarsa, pues bueno, las verdaderas penurias de ese puesto, de esa guarnición. Porque el asedio, César, ¿cuántos días dura? Dura 12 días. 12 días. Todo esto comienza a raíz bueno, pues cuando los soldados españoles tienen que bajar al río Lau a abastecerse de agua o a lavar los uniformes, pues a finales de junio son atacados, ¿no? por un grupo considerable de cabileños. ¿Qué pasa? Que el día 25 de junio ya se dan cuenta que están copados por todos los lados, ¿no? Encima por un numeroso enemigo que empieza a cavar trincheras, que está bien pertrechado, que sabe lo que se hace, porque lo primero que hacen es interceptar en la línea por donde tiene que pasar el convoy y lo hace recular, ¿vale? Ya, el convoy ya directamente no puede abastecer la posición de Covadarsa ante la hostilidad de los rifeños. Y es a partir de ese momento cuando esos 42 hombres quedan a merced de su suerte o en el mejor de los casos a un posible socorro de dos columnas que se están formando en Tetuán para liberar Covadarsa. Todo esto se transmite a lo que tú decías gracias a los telegrafistas que tenían un aparato que se llama el heliógrafo, que era, bueno, esto era un aparato mediante espejos, señales ópticas, que era lo que podía transmitir las novedades y recibir las órdenes del Estado Mayor.
porque claro, las líneas de comunicación tales como el telégrafo y tal, eso se cortaba enseguida, o sea, esas líneas caían enseguida al ser copada la posición, pero mediante esos espejos pues podían mandar señales y recibirlas. Y claro, les dicen que bueno, que no se preocupen, que sostengan el fuego, que mantengan la posición, porque pronto se va a formar 2 columnas que lo van a socorrer. ¿Qué pasa? Que el día 25 tampoco están muy bollantes porque no les queda mucho. Estamos hablando de 200 litros de agua para 42 personas, en pleno verano, cuando más pega Lorenzo. En África, cuidado, ¿eh? Les quedan también 35.000 cartuchos, que esto nos puede parecer una barbaridad, pero que esto en combate se despacha rápido. También les quedan 80 granadas de mano, motivo por el cual el teniente Gil de Vergara, que es el jefe de la posición, pues pone a sus soldados a ración diaria de agua, o sea, poco menos que un chupito para mojarse los labios, y también se da orden de economizar la munición, de disparar sobre seguro y mayormente con ráfagas, ¿no? Para que el enemigo tampoco pueda saber cuántos defensores quedan todavía vivos en la plaza. Y aquí lo más destacable de este asedio, a diferencia de Anual, donde bueno, el apoyo aéreo apenas fue testimonial, pues en Cova d'Arsa son los aeroplanos los que tienen un papel importante, porque se movilizan escuadrillas para bombardear las trincheras del Arca y a la vez para abastecer a los soldados españoles pues con bloques de hielo y conserva. O sea que la aviación jugó un papel bastante determinante para mantener la posición, incluso la moral de la tropa, ¿no? Porque verse asediado por un enemigo inmensamente superior en número, teniendo racionadas incluso las balas que pueden disparar, yo supongo que cuando esos soldados veían volar a la aviación española lanzando alimentos, sacos de hielo, para poder mantener aquello todavía a flote, pues eso, quieras que no, también la moral era un papel también muy importante, ¿no? Para que todo aquello pues siguiese en pie, ¿no? Más moral que otra cosa. Los aviones también eran un blanco muy fácil para los rifeños, porque debían de volar muy bajo para soltar la mercancía y, claro, pues eran alcanzados por los proyectiles rifeños. De hecho, creo que dentro de la posición solo pueden encajar un bloque de hielo durante todo el asedio. O sea, que para el suministro de la tropa que estaba allí no fue un elemento determinante. Lo que pasa es lo que tú dices, ¿no? Sí, la moral, porque, bueno, los veían pasar como diciendo, bueno, no se han olvidado de nosotros. Y es más, el día 30 de junio es derribado uno de estos aparatos muy cerca de esa posición, cuando trataba de soltarles pertrecho, sin saber si los pilotos están vivos o muertos, porque claro, el avión no se ve, está en una zona desenfilada, solo ven el humo, ¿no?, que sale tras el impacto. Pues fíjate, aun como están ellos, aun como están los soldados de esa posición, no se dudan en salir del bloqueo y meterse en la boca del lobo para intentar socorrerlo. Sale el teniente Puello, sale el cabo telegrafista Salomón, pero claro, cuando llegan allí bajo un fuego espantoso, porque que los fríen a tiro, pues se dan cuenta que no pueden hacer nada por los pilotos porque están allí metidos, ¿no?, entre los amasijos del avión y encima en llamas. Y claro, ¿qué pasa con esto? Que ese día 30, aparte de derribar ese avión, pues los moros se envalentonan y atacan con una fiereza la posición de Cova d'Arsa, una posición que durante ese 30 de junio, día aciago, no se deja de combatir hasta bien entrada la noche. Pero bueno, aguantan. Durante el asedio, César, supongo que las condiciones de los nuestros serían bastante dramáticas. Yo he leído que en la guarnición, bueno, había algún que otro animal, no sé si algún mulo, algún caballo, que los animales murieron y que, bueno, pues que los soldados no tuvieron más remedio que, bueno, pues que darlos a la brasa y metérselos en la pitanza. ¿Tú has leído también algo sobre esto, César, o es leyenda, o es exageración? Esos mulos o esos burros que cayeron a lo largo de esos días se pudrieron al sol. No se comieron, se pudrieron al sol, y es más, el hedor
que salía de esos animales hacía la atmósfera irrespirable. Ya no solo de los mulos muertos, sino también de los rifeños, porque los rifeños llegaron hasta el perímetro de la alambrada y algunos murieron allí. Pues todo eso creaba un tufo insoportable, acentuado por las altas temperaturas del verano, que jugaban en contra de los españoles, porque claro, ya el día 1 de julio, bueno, la situación se va convirtiendo en insostenible, porque ya llevan muchos días sin descanso, apenas queda agua y víveres, ese calor del verano, el hedor de los muertos, de los mulos, con los enemigos allí al lado de la alambrada. O sea, que es que en algunas entrevistas que algunos soldados cacereños hacen a los periódicos de la prensa local, dicen que podían incluso escuchar las conversaciones de los rifeños, incluso el enemigo invitándoles a rendirse. Sí, pero ¿qué pasa? Que de Anual se aprendió, yo creo, una valiosa lección, que era la de no huir, la de no abandonar, la de resistir por los medios que fuese, porque si le daban la espalda al rifeño, podías acabar con los genitales metidos en la boca, como sucedió en Anual. Y eso lo sabía el oficial de la guarnición, lo sabían los soldados, y también esas dos columnas de socorro que se estaban preparando para actuar. Y de hecho actúan. Lo que pasa es que, para darnos cuenta del cerco al que la habían sometido, y ya hablamos de columnas de socorro con legionarios, con regulares, con caballería indígena, durante los primeros días no son capaces de romper el cerco y se quedan a medio kilómetro, a 300 metros de la posición, con la angustia que eso supone para los defensores, que ven cómo sus compañeros de armas no pueden rebasar el asedio. Sí, que esas columnas de socorro, César, también sufren numerosas bajas, y eso que iban bastante mejor equipadas que evidentemente la posición de Covalasa. ¿Cuándo empieza a mejorar la situación para los nuestros? ¿Cuándo se empieza a ver que las columnas realmente sí pueden entrar en la posición y que pueden empezar a repeler al enemigo? La situación no mejora, o sea, va empeorando día a día, porque el día 2 ya no tienen agua para guisar, se alimentan a base de galletas y aceite crudo. Fíjate hasta dónde llega la desesperación. Se pide a la artillería española que bombardee el perímetro del bloqueo, aun a riesgo de que alguna bomba se cuele dentro, porque es que los enemigos los comen por los tobillos. Están a ras de alambrada. El día 5, no, ya el 5 de julio, el percal se pone tan chungo que desde Tetuán el Estado Mayor da permiso al teniente Gil Vergara para que durante la noche evacúe la plaza con sus hombres, porque las columnas no son capaces de romper el cerco. ¿Qué pasa? Que aquí, por lo que decíamos antes, los soldados de la guarnición no están por la labor, prefieren morirse de hambre, prefieren beber sus propios orines, prefieren beber el agua de los tinteros o de las colonias, a rendirse, porque saben que si se rinden o si tratan de escapar, son una presa fácil. Y entonces el teniente Gil Vergara les dice que no, que ellos siguen manteniendo la esperanza de que las columnas podrán abrir brecha. Y claro, ya por vergüenza torera, pues ya el día 6, las columnas organizadas por el general Serrano, donde va, en una de ellas va el teniente coronel Franco, en esa época es teniente coronel, pues deciden poner toda la carne en el asador. Eso sucede el día 6 de julio y ya digo que iba a haber chuletas para todo el mundo, porque es que ya era una cuestión de orgullo. Y además, esto recuerda un poco, ¿no, César, salvando todas las distancias habidas y por haber, con la situación que se vivió con los últimos de Filipinas, ¿no? O sea que el ejército español, los soldados y los oficiales, pues estaban dispuestos a morir con tal de mantener la posición, por aquello de salvar el honor y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?, que por aquella época pues se llevaban tan a gala. Y por lo que estás contando aquí en Covadarsa sucede un poco lo mismo, ¿no? O sea, que están dispuestos a morir
porque huir también, ¿hacia dónde iban a huir? A huir si estaban totalmente el territorio tomado por los rifeños. Lo de Valer, los últimos de Filipinas, todavía es más dramático porque Valer, Sí, sí. la iglesia aguanta un año. Esa es otra historia que si quiere un día la contamos. Y además que cuando, en el tema filipino, el tema de Filipinas, aguantan un año cuando España ya ha perdido la guerra. O sea que bueno, que todavía es bastante más crudo que esto. Y bueno, haciendo referencia a ese 6 de julio, con esas dos columnas, bueno, pues hay que decir que aquí sí que se coge un poco a los rifeños o a los gomaríes, ¿no? A esas cabilas, ¿no? Esos guerrilleros de Abdelkrim, se les coge un poco por bragas porque emprenden el ataque a la hora de la siesta, cuando más calor hace y no se lo esperan. Y entonces, bueno, hay una preparación artillera previamente, allí se salen escopeteados regulares legionarios, la meala, que es la caballería indígena, todos a cuchillo, todos a una. Y la verdad es que para las 4:30 de la tarde el asunto se ventila, ¿no? Porque estas columnas consiguen desbaratar a las fuerzas sitiadoras de Abdelkrim, todos a cuchillo, todos dispuestos al precio que sea a liberar Cobadasa y a esos compañeros que llevan ya 11 días o 12 días peleando sin cuartel y sin descanso, y consiguen abrir brecha en el cerco. Por lo visto es un legionario y un jinete de la meala, que es la caballería indígena, los primeros en entrar en Cobadasa, pues eso, después de 12 días pasándolas realmente putas. Y bueno, allí llega el legionario con una cantimplora en una mano y con una botella de coñac en otro, y imagínate el júbilo de esos defensores que bueno, que desde el día 25 hasta el 6 de junio, ambos incluidos, pues han dado todo lo que tienen de sí y más. Y supongo que el panorama que se encontraron los que liberaron la posición sería absolutamente dantesco, ¿no, César? Pues sí, hombres totalmente demacrados por el cansancio, por la sed, fatigados en extremo, muchos heridos, milagrosamente, fíjate, milagrosamente, no llega a haber ni un muerto en Cobadasa. De los defensores de Cobadasa no llega a haber ni un solo muerto. Eso sí, hay 14, 15 heridos, ¿no? Algunos de ellos graves, porque los rifeños, los arqueños, lanzaron granadas de mano, encajaron granadas de mano dentro del recinto. Ya decimos que esto fue un milagro dentro de Cobadasa, pero no así para las columnas de socorro, porque para liberar la plaza tuvieron 400 bajas. Estos son los muertos. O sea que no, para que nos demos un poco cuenta del cerco al que había sido sometido Cobadasa durante estos 12 días. Como tú dices, pues entonces estamos hablando efectivamente de un verdadero milagro, ¿no? Porque resulta que causaron más bajas las columnas de socorro que los propios asediados. Después de la liberación de Covadarsa, César, creo que Primo de Rivera tiene a bien conceder a la oposición la medalla al mérito militar y al oficial en jefe la laureada de San Fernando, ¿no? ¿Tú crees que se dieron por satisfechos, César, o prefirieron no haber corrido con esa coyuntura, ¿no? Hombre, nadie hubiera firmado, aunque hubieran salido vivos, nadie hubiera firmado pegarse 12 días, porque es que eso bueno, lo primero es que te podían matar, dejarte mutilado o volverte loco. Pero bueno, también hay que decir que después de ese triste episodio, luego estos 22 cacereños, ya decimos casi todos ellos humildes, ¿no? Labradores de aquí de Extremadura, pues fueron tratados como lo que eran, ¿no? Que eran héroes. Entonces, bueno, la guarnición pues recaló primeramente en Tetuán, después pasaron a Ceuta, de Ceuta a Málaga, de Málaga a Madrid, luego ya una vez en Madrid ya pues cada soldado se fue a su destino, porque
le concedieron a los soldados, le concedieron la medalla militar y un mes de permiso. Y luego también me parece que a los soldados se les dio 50 pesetas y a los cabos 100 pesetas, que para lo que habían hecho poco era. Y sí, a los oficiales, a Puello y a Gil de Vergara, pues se les propuso para la laureada. Que es más, que hubo mucha gente que dijo que la laureada tenía que ser en grupo porque se la habían currado entre todos, ¿no? Pero bueno, hay que decir que allá por donde pasaban estos héroes de Cova d'Arsa, pues imagínate el recibimiento, ¿no? Pues con banda de música, desfiles, banquetes, no sé, ¿no? Ese fue el premio, ¿no? La suerte que corrieron algunos de esos extremeños pasado el tiempo. César, ¿le has podido seguir la pista a alguno de ellos? Bueno, te puedo decir que, bueno, que la mayoría de ellos, una vez terminado el servicio militar, pues que por aquellos entonces tenía una duración de 3 años, pues cada uno regresó a su casa e hizo poco menos que la vida que hacía antes, ¿no? Casi todo, ya digo, al campo, ¿no? Al arado. Sí hay un soldado, Vicente Bonilla, ¿no? Que el pobre, fíjate, salió de aquel duro trance, ¿no? Que fue Cova d'Arsa, y en 1925, también siendo parte del ejército, estaba en una compañía como tipo policía militar o vigilancia militar, pues fue a detener a un soldado de regulares, ¿no? Que estaba borracho, que la estaba armando por allí, y con tan mala fortuna que el soldado no borracho, pues le arrebató el fusil y le pegó un tiro matándolo allí en el acto, ¿no? O sea que tú, fíjate también qué cruel el destino, ¿no? Sí, sí, sí. Y poco más. Yo animo a todo aquel que le haya gustado esta historia, bueno, pues que lea el libro de Miguel Ángel Rodríguez Plaza, ¿no? Porque da bastantes detalles, ¿no? Acerca de estos 22 paisanos, ¿no? Que lo pelearon duro y que pasaron a la historia, ¿no? Por la puerta grande. Ese libro creo que está editado por la Institución Cultural El Brocense, creo que se publicó en el 2018. Yo supongo, no sé si estará a la venta en alguna plataforma de estas digitales, pero sí sería bueno, seguramente en las bibliotecas públicas de Extremadura sí que haya algún que otro ejemplar. Y César, para ir terminando, ¿tenemos constancia o noticia de que en los pueblos de orígenes de estos héroes extremeños se les haya dedicado alguna plaza, alguna calle, alguna placa conmemorativa? ¿Tenemos noticias sobre eso o pasó aquel hecho de armas y ya nadie se acordó de lo que habían conseguido esos valientes soldados? Hay reconocimientos, no el que debería, ¿no? Por la magnitud, ¿no? de esa gesta, pero sí que es verdad que los pueblos de Madrigalejo, de Pozuelo de Zarzón, de Madroñera, creo que sí hay calles, ¿no? Héroes de Cova d'Arsa, me parece que se llama la calle. Pero es poco más o menos lo que queda, ¿no? de esa memoria. Y bueno, ya sabes tú, ¿no? El pueblo extremeño, ¿no? Que es muy dado a olvidar las gestas y también las derrotas, o sea, por lo bueno y por lo malo. Y bueno, sí que han caído en el olvido estos 22 señores, pero que bueno, que aquí aportamos nuestro granito de arena para que el público los conozca. Por lo menos nuestro pequeño homenaje, aparte del libro que ha citado, ¿no? De Miguel Ángel Rodríguez Plaza, que me parece que es comandante retirado de medicina. Pues César, la verdad es que si no es por este episodio de En la Brecha, yo creo que este hecho de armas es prácticamente desconocido para el gran público. Y quería preguntarte, ¿el papel que jugó el teniente coronel Franco en aquella ocasión fue decisivo o pasó un poco desapercibido, teniendo en cuenta lo que Franco hizo con posterioridad, ¿no? Sí, no, pero bueno, Franco se hace en África, o sea, pero ya no solo la acción de Cova d'Arsa, hablamos del Biúd, hablamos del desembarco de Lucema, y se hace un buen soldado, se hace un buen oficial, que la gente me entienda, porque luego Franco era muy disciplinado, era muy duro con sus hombres,
también no permitía la indisciplina. Hablamos también de un arma de un ejército, ¿no? Como los legionarios, que era una tropa de choque. Y la labor de Franco en África es muy importante. Lo que pasa, bueno, a mí Francisco Franco es una persona que a mí no me atrae grandes simpatías, ¿no? Y bueno, ya vemos, ¿no?, lo que hizo, la limpia que hizo tanto en la guerra civil como después durante su como dictadura. militar, hasta la guerra civil, yo creo que era uno de los militares de mayor prestigio del ejército español. Lo que pasa que luego, bueno, emborronó su hoja de servicios porque él incluso en la Academia Militar en Toledo de su promoción, que creo que eran cerca de 400, él fue uno de los últimos, es decir, que no despuntó precisamente como buen alumno cadete. Lo que pasa que rápidamente él se fue a África, él era un africanista y gracias a los ascensos por hechos de armas, bueno, pues fue ascendiendo, valga la redundancia, hasta conseguir el generalato, pero él como militar, Franco era un oficial, era un soldado aguerrido y sobre todo valiente, ¿no? Sí, sí, sí. Además, yo no sé por qué, porque bueno, a Franco podríamos tildarlo de criminal, ¿no? De asesino, de carnicero por todo lo que vino después, ¿no? Básicamente. Pero luego, como militar, como estratega, no, yo creo que no se le pueden poner objeciones porque recientemente he leído yo en algún medio que bueno, que incluso que Franco era un militar mediocre y creo que se falta la verdad en ese aspecto. Franco encima, para los moros, para toda la población de, pues tanto los rifeños, de Gomal y tal, estaba, digamos, como tocado por la mano de Dios, tenía la baraca. Se decía que Franco tenía baraca, los moros decían que Franco tenía baraca porque estaba tocado por la mano de Dios, por lo menos en el combate. Sí, Y sí, de hecho se libró en uno de esos combates, le dieron un tiro en el bajo vientre, estuvo a punto de morir y sin embargo, precisamente por esto de la baraca que decían los propios rifeños, salvó milagrosamente la vida, ¿no? Sí, ahí que se dice que le dieron un huevo, ¿no? Y que a partir de ahí siempre se ha hablado, ¿no? Que a Franco le faltaba un huevo, ¿no? Y que por lo visto viene del Biú. Pero bueno. Y de Millán luego, Astray, César, ¿se sabe algo de Millán Astray? Estaba, supongo yo también que estaba por esta época en África, pero en este hecho de armas en concreto no tuvo participación, no sabemos nada. creo que no. Yo no he visto ninguna referencia a Millán Astray. Bueno, él fue el que fundó la Legión, pero por lo menos en esta acción de Cova d'Arsa no se le nombra. O sea, por lo tanto, imagino que no estuvo presente. Pues César, si quieres añadir algo más sobre el asedio de Cova d'Arsa, pues te cedo la palabra y para que despidas también ya el episodio. No mucho más que aportar, ¿no? Porque la historia está ahí y es impresionante. Y bueno, tú ya sabes que yo tengo debilidad, ¿no? Con los valientes y sobre todo con los valientes extremeños. Se me escaparon de mi libro esos valientes extremeños, que yo no conocía la historia, ahora la conozco, la damos a conocer y ya digo, me vuelvo a reiterar en el hecho de que la gente lea el libro de Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Pues muy bien, César, aquí queda constancia de los héroes de Cova d'Arsa. Muchas gracias por colaborar nuevamente en el podcast y te cito para un próximo episodio en tu sección que se llama En la brecha. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias a ti, Méndez.
Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Si algún día vais por algún pueblo de nuestra geografía y os encontráis casualmente con una calle, una plaza o un parque que lleve el nombre de Héroes de Cova d'Arsa, al menos ya sabremos quiénes eran y cuál fue su proeza. Sin más, me despido de vosotros, hasta el próximo episodio.